Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Libro de los Jueces, capítulo número 1, verso 30 al 36 hemos dado lectura. Recordemos, mi querido hermano, que todo lo que se lee desde el verso 30 al 36 es una repetitiva continuación de las rebeldías o las rebeliones del pueblo de Israel para con su Dios. De hecho, si usted me acompaña, por favor, en el capítulo número 1, ¿sí? Pero en los versículos número 27, algo que ya se estudió la semana pasada, en el cual se nos dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bexán, y ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanar y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía, dice ahí, en habitar en aquella tierra. Usted y yo sabemos que la disposición dada por Dios para ese pueblo, desde el mismo libro de Números que se leyó en aquel entonces, en el capítulo 33, verso 50 en adelante, la restricción de Dios para ellos era de que no dejen a nadie en el territorio de Canaán, el territorio que ellos habrían de poseer, porque serían espina en sus costados, serían una piedra en el zapato para ellos y para sus descendientes. Pero el mal ejemplo, ¿sí?, de las tribus principales, ¿sí?, dieron lugar a que las demás tribus también hagan lo mismo. Cuando vamos al verso número 30, justamente el texto que hemos leído en esta mañana, nos declara: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ¿sí?, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él. Y como hicieron las otras tribus, que hicieron también estos, dice que les fue tributario, es decir, que fueron pueblos paganos, pero que por medio de réditos, de dinero, ¿sí?, hacían de una manera de impuestos, pagaban a los, en este caso a las de las tribus, para que los dejen tranquilos. Y como ellos sacaron ventaja económica de todo esto, no insistieron más en sacarlos de su territorio. Y usted sabe, mi amado hermano, que eso a la larga condujo al pueblo a la idolatría y por ende a la rebelión contra Dios. Sí, cuando vamos, por favor, acompáñenme al versículo número 35, dice: el amorreo persistió en habitar en el monte, dice ahí, de Eres, en Ajalón y en Salatín, dice aquí. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, no lo arrojó, ya era fuerte, lo volvió, dice ahí, tributario. Mi amado hermano, si Dios fortalecía a las tribus de Israel, no era para que vuelvan tributarios, ¿sí?, a las naciones paganas, sino para que las arrojaran. Pero el pueblo se había cansado de pelear, el pueblo se había cansado de batallar, de presentar justamente guerra. Mas sin embargo, esto traería gravísimas consecuencias, las cuales las estaremos analizando el día de hoy. Dice la Escritura en el verso 36: y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabim, desde Sela hacia arriba, es decir, hacia los montes. Todo lo que era cordillera lo habitaron, y de ahí, mi amado hermano, sí, se entronizaron y no quisieron irse. Ahora, toda esta situación, Dios, si bien es cierto, sí, estaba en silencio, Dios veía, sí, en el futuro de ellos cómo todo esto acarrearía trágicas consecuencias. Cuando vamos, y hoy vamos a analizar de hecho desde el capítulo número 2, ya que todo lo que hemos leído es una repetitiva, vuelvo y repito, continuación de los adebacles del pueblo, sí, rebelándose contra Dios. Ahora en el versículo número 1, el Señor habrá, sí, de reprender, en este caso, o exhortar la desobediencia de todas las tribus de Israel. En el versículo número 1 del capítulo número 2, un suceso inesperado acontece en medio de la nación de Israel. El ángel de Jehová, dice ahí, subió de Gilgal a un lugar llamado, dice ahí, Boquín. ¿Sí lo tiene? Verso número 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Ahora,
Gilgal, de hecho, era el lugar donde se llevaban a cabo los holocaustos y los sacrificios, donde siempre, por ejemplo, Samuel, más adelante, claro, en el estudio que estamos realizando, ofrecía así, en este caso, en olor fragante, todo lo que el Señor le demandaba: sacrificios, holocaustos, sí, en este caso matanza de corderos, en este caso de becerros, para limpiar al pueblo por su pecado y por su maldad. El Señor se le presenta ahora por medio de un ángel, dice la Biblia, en un lugar llamado Boquín. Boquín tiene un significado muy peculiar, muy particular. Boquín significa los llorones. Sí, así se llama, o así se interpretaría en este caso ese lugar, los llorones. Versículo número 1. El ángel de Jehová subió, dice, perdón, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, a un lugar llamado los llorones. Ahora, ¿quién es esta figura del cual la Biblia se nos narra que es el ángel de Jehová? Otros mencionan que este ángel era el ángel del pacto, el ángel que en un determinado momento el mismo Dios le dijo a Moisés que los acompañaría. Cuando vamos al libro del Éxodo para tener estas referencias, en el capítulo 23, vayamos por favor al segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo número 23, versículo número 20 en adelante, se habla acerca del ángel de Jehová. Un ángel que, a diferencia de otros ángeles, tiene al parecer un distintivo muy particular. Muchos mencionan que esta era una manifestación de Cristo también, sí, en el Antiguo Testamento. Dice en el verso número 20: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Pero mire cómo lo menciona en ese texto, ¿sí? Lo menciona como una A mayúscula, ¿sí? Como un ángel obviamente que tenía una identidad muy particular. Dice, él te guardará en el camino y te va, dice, a introducir y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y usted sabe que ese lugar era la tierra de Canaán. Dice el verso 21, frente a ese ángel: guárdate, le dice el Señor, delante de él, y oye su voz, y no le seas rebelde. ¿Por qué? Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, sí, o mi consigna está en él. Es decir, que este ángel no solamente habría de ser un guiador, sino también un supervisor de que las órdenes se cumplieran al pie de la letra. Y me recuerda las palabras de Jesús, que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla también, ¿verdad? De una manera tajante, porque él todo lo que escuchaba de su padre lo ponía por obra. Ahora, este ángel tiene, mi querido hermano, ciertas características más allá de las que hemos considerado. Dice el verso número 22: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo, dice ahí, lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Lea por favor el verso 23. En la parte final dice: a los cuales yo haré destruir. Vamos, mis queridos hermanos, la intención de Dios para con el pueblo enviar su ángel era de que nadie le pueda hacer frente, sí, al pueblo. Y si acaso ellos no podrían, Dios por medio de su ángel destruiría a los enemigos. Claro está, si el pueblo seguía cumplidamente las ordenanzas de su Dios. Ahora bien, este ángel también, hasta en la vida de Josué, el que fue un caudillo que reemplazó a Moisés, también se presentó delante, sí, de la nación. De hecho, acompáñenme por favor en el libro de Josué, en el capítulo número 5. Dios también se manifestó a través de este caudillo, sí, o de este paladín para el pueblo de Israel. En el capítulo número 5, en el verso número 13, Dios también se manifestó a través de Josué
por medio de un príncipe que a la verdad Josué lo tuvo al inicio como una gran incertidumbre, no sabía si era en este caso amigo o enemigo. Mire lo que nos dice desde el verso 13 en adelante. Josué capítulo 5 verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Dice adicionalmente, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14, léalo por favor. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dice, y postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Este ser, mi amado hermano, muy especial, es diferente a los otros ángeles. ¿Por qué digo esto? Porque este ángel recibe adoración, a diferencia de los ángeles propiamente comunes, ya que así se lo quiere ver para la enseñanza, así no lo reciben. De hecho, cuando el hombre en su carne quiere rendir pleitesía a un ser celestial, sea este un ángel, un querubín, un terafín, estos se niegan a recibirla porque saben muy bien que la gloria solamente debe de ser recibida por Dios. Para corroborar lo dicho, por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis. Este texto ya lo hemos dado en otros estudios, pero es importante volverlos a recordar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, verso número 8 y 9. Mira lo que nos dice el Señor. El último capítulo de la Biblia en el Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo número 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. Dice ahí, ¿a los pies de quién? Del ángel. Pero mira, aquí tiene una minúscula, ¿sí? Se presenta con una dignidad mucho más baja, que me mostraba estas cosas. Verso 9. ¿Qué le respondió ese ángel? Pero él le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le termina diciendo, si vas a adorar, ¿qué le dice? Adora a Dios. A diferencia de este ángel de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová, este ser sí recibe adoración. Si hubiera sido, mi amado hermano, un ángel común y corriente, le aseguro, si que la mano de Dios hubiese estado sobre ese ángel y lo hubiera destruido. O por su parte, si ese ángel, mi amado hermano, hubiese aceptado adoración, también recordemos que el mismo Satanás puede vestirse o puede presentarse como ángel de luz para robarle la gloria al Dios de Israel, al Dios del universo. Ahora bien, dejando establecidos estos parámetros, retomemos por favor el libro de Josué, de Jueces, capítulo número 2. Dice el Señor, verso 1, ¿qué o cuál era la función de ese ángel en ese lugar? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. ¿Recuerda qué significaba Boquín? Los llorones. Ya vamos a ver por qué adoptó este nombre. Y dijo, yo, y miren cómo se lo atribuye el ángel, como que si hubiese sido él, pero él tenía sobre sí, ¿qué cosa, mi hermano? Él tenía la autorización de Dios para hablar en su representación. Por eso este ángel lo aduce como algo personal. Dice ahí, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra
de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, ¿qué es lo que les recuerda este ángel? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y aquí quiero rescatar algo. Dios, mi amado hermano, no cambia en lo que Él determina o en lo que Él nos promete. Dios ha manifestado algo por su palabra para nosotros, ¿sí? Dios lo cumple, a diferencia de nosotros, que hacemos promesas o tratamos en este caso, ¿sí?, de vivir una vida agradable, pero al poco tiempo claudicamos, al poco tiempo nos olvidamos y volvemos a incurrir en las mismas rebeldías, ¿sí?, de siempre. Dios por su parte les recuerda al pueblo de que Dios siempre guardaría con fidelidad el pacto que había establecido con la nación de Israel. Por eso es que el Señor les dice en la parte final, no invalidaré, es decir, no dejaré sin efecto jamás mi pacto con vosotros. Verso 2, viene la condicionante, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Ahora, el ángel aparece en el escenario justamente, diríamos, en el tiempo en que todas las tribus de Israel estaban haciendo ¿qué cosa con los moradores? Sí, pacto o alianza. Recuerda todo lo que se ha leído del capítulo 1 de Jueces. Cada tribu ya no arrojaba, ya no botaba a los enemigos, sino que los volvía tributarios, si les sacaba ventaja. Y a Dios esto le desagradó, y le desagradó en gran manera. Mi amado hermano, no podía Dios resistir este tipo de rebeldías. Verso número 2. Con tal que vosotros os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis, dice ahí, ¿qué cosa? Habéis de derribar, dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Había un agravante al dejar al pueblo pagano. ¿Cuál era el agravante? No solamente de que no iban a luchar y que ellos cobraban para que estén ahí, sino que las prácticas idolátricas de estos pueblos también diríamos así, se acentuaban y permanecían en aquella nación. Y eso era como compartir, mi amado hermano, la gloria con varios dioses. Mientras, según veámoslo de esta manera, vamos a suponer que en nuestra ciudad, si yo le permita, como lo pasó en aquel entonces, ¿no? Si permita de pronto a un enemigo que viva juntamente con nosotros, obviamente que ellos adorarán en nuestra tierra a sus dioses y nosotros a los nuestros. Y eso, mi amado hermano, fue lo que Dios no pudo soportar. Que el mismo pueblo que adoraba en Jerusalén al Dios verdadero, también en las montañas o en los lugares altos se adoraban a los Baales, porque así era que se los conocía. Baal significa mi esposo o mi marido. Cada nombre de Dios que se llamaba o se denominaba Baal era mi esposo, ¿sí?, o mi marido. Así se les conocía a los dioses paganos. Mientras, diríamos, en los llanos se adoraba a Dios, en los lugares altos se adoraban a los demonios. Y Dios dijo, no lo puedo soportar. Y de ahí el Señor motiva a que su ángel vaya y los exhorte. Cuando el Señor dice en el verso número 2, en la parte final, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Es decir, ¿por qué si yo cumplo mi palabra? ¿Por qué si yo te he dado la victoria y te introduje, tú te has olvidado de mí y no me has obedecido? Buena pregunta. El pueblo, luego de que escucha esta sentencia, el pueblo se echa a llorar. Y de ahí el nombre del lugar, Boquín, los llorones. Pero, amado hermano, llorando no se saca nada. ¿Sí? Compungiendo el corazón, si no se toman medidas para enderezar, en este caso nuestros males, el lloro sale sobrando. Este nombre, mi querido hermano, tiene esa reseña, los llorones, pero no fueron llorones en este caso, sí, de arrepentimiento, sino de puro remordimiento. El lloro, la lágrima, el dolor del corazón, si no te lleva a un cambio, de nada te sirve. El lloro debería de ir, o la tristeza debería de ir acompañada con el arrepentimiento para que exista un cambio genuino.
Sí, en tu vida. De hecho, mi amado hermano, si usted me acompaña, por favor, en el libro de Jeremías, quisiera compartir, por favor, un texto con usted. Acompáñeme al libro de Jeremías. En el capítulo número 5. Jeremías capítulo número 5. ¿Lo tiene? Versículo 1 al 3. Mire lo que el Señor recalca en este texto. Dice la palabra: recorred las calles de Jerusalén, eso hablándole al profeta, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga, ojo, que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Verso 2. Aunque digan, vive Jehová, mira lo que dice Dios ahí. Juran, ¿qué cosa? Juran falsamente. Aunque digan, Diosito, yo te amo, sí, lo dicen de manera falsa. Verso número 3, es sorprendente lo que dice aquí el profeta. Oh Jehová, dice ahí, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Qué hicieron entonces? Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Sí, entre otras muchas cosas, pero y rescato en todo caso lo esencial de todo esto. Mi amado hermano, el lloro que ellos tuvieron debería de haber generado en ellos un cambio, pero no fue así. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la tristeza que compunge el corazón, mi amado hermano, cuando él lo menciona haciendo alusión de que la tristeza debería de producir un cambio en la vida de los creyentes. Acompáñenme, por favor, al Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios. Mire lo que nos dice el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Versículo 10. ¿Ya lo encontró? Ahora, mire la condicionante del lloro, del lamento, la tristeza para un creyente. Pero la tristeza, dice ahí, que es según Dios, ¿qué debería de producir? Produce arrepentimiento. Pero mire, ¿para qué? Para salvación. Dice ahí, ¿verdad? El texto, de que no hay, parece un jueguito de palabras, pero no es así, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mi amado hermano, ahora, ¿hasta dónde el hombre tiene que compungir o entristecerse? Hasta que llegue el momento en que uno mismo pueda decir, ya ahora sí no tengo de qué más arrepentirme porque estoy a cuentas con Dios. Eso es lo que trata de decir el texto. Sí, pero a eso empuja, o debería de empujar, los tratos que Dios tiene con su pueblo. Sentirnos tristes, sí, llorar, sí, está bien, pero tiene que producir un efecto. Y el efecto es que luego de que te hayas entristecido o que hayas llorado, tu corazón quede de tal manera de que hagas las paces con Dios y puedas caminar con la seguridad de que eres un hombre o una mujer salvo. Amén. Ahora, produjo Dios este efecto en medio del pueblo. Veamos. Jueces capítulo número 2, versículo número, recuerden la parte final donde dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Veamos qué sucede. Verso 3.
Por tanto, dice el ángel, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán, ¿qué cosa, mi amado hermano? Os serán tropezadero. Ahora, Dios aquí había tomado una determinación. Ustedes no quieren pelear, ustedes no quieren luchar, se han cansado aparentemente, sí, de tanta demanda de parte mía para ustedes, pero que a la larga les hace bien. Perfecto, yo ya no voy a pelear más por ustedes. Dice la Escritura en el versículo número 3, más bien qué cosas serán para el pueblo, azotes, dice ahí, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Acompáñenme por favor, sí. En el capítulo Números capítulo 33. Acompáñenme por favor ese texto que lo vimos la semana pasada, pero que es importante recordarlo. Números capítulo 33. El cuarto libro de la Biblia. Dios lo único que hace aquí es dar sentencia de lo que ya les había anticipado en tiempos de Moisés. Números capítulo 33, versículo 50 en adelante. ¿Ya lo tienen? Verso 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, léalo por favor. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Verso 53. Hasta ahí, mi amado hermano, todo lo que Dios si demandaba era para bien del pueblo. Mas sin embargo, ¿qué sucedería si ellos no querían echarlos, sino que admitían que vivan con ellos? Verso número 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿por qué dice la Biblia? Mire lo mismo que le dijo el ángel. Serán, dice, por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra, dice ahí, en que vosotros habitaréis. Además, les dice Dios, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Mi amado, ese es el riesgo y el peligro de hacer, como título de película, pacto con el enemigo. ¿Sí? Cuando uno no hace, mi amado hermano, en Dios las cosas que Él a nosotros nos demanda, siempre nuestras decisiones equívocas van a tener gravísimas consecuencias. Ejemplos de pronto para que tú te identifiques y hasta pongas un poco de interés en la enseñanza de hoy. Tú le permites a tu hijo o a tu hija que el enamorado inconverso entre en tu casa. Mi amado hermano, no te extrañe que mañana quien vaya a lamentar de esta situación sea tu propia hija y tú mismo que eres cristiano. Así de sencillo y de fácil. Porque permitiste la alianza, porque fuiste demasiado tolerante, condescendiente con algo que Dios dice no debes transar, no puedes transar, porque dice la Escritura que serán espinas para vuestros costados. Penosamente, sobre todo los muchachos, les encanta aprender, sí, de la mala manera. Les encanta aprender de la mala forma. ¿Cuál? Experimentando. Mire, sin el ánimo de ofender, mi amado hermano, aquí en la congregación hay muchos padres, ¿sí?, que han tenido estas experiencias con sus propios hijos e hijas. Y estas experiencias, penosamente para ellos, son muy dolorosas al ver que sus hijos o sus hijas quedan defraudados y
y, amado hermano, y quedan marcas que ya no se pueden borrar. Y esto trae penosamente dolor familiar. Trae dolor, mi amado hermano, sí, diríamos así, en los seres que nosotros más defendemos, llamamos, que son nuestros hijos, nuestras hijas. Por eso es que Dios sí les advierte y les dice, por favor, no hagan alianza con ellos y más bien derriben sus altares, arrójenlos, pero no lo hagan porque esto traerá para ustedes, sí, dice la Escritura, y si vamos nuevamente al versículo número 55, si no los echan, dice más adelante, van a hacer ¿qué cosa? Aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Ahora, como para poder ilustrar el asunto, ¿cómo se siente usted cuando un granito, una partícula de polvo le entra en el ojo? Una sola. ¿Sí le ha pasado? Una ventisca de pronto que trae polvo, jarasca y ¡pum! Algo le cae. Lo descompone totalmente. ¿Cuántos se han clavado una astilla de madera en un dedo, en medio de una uña? Es un dolor, ¿verdad? Que usted no lo deja, que hasta que no recurre rápido a qué cosa, a sacársela. Y ahí siente alivio. Imagínese vivir una vida con una espina clavada. Vivir una vida con un grano de arena en el ojo. Dios simplemente lo que hace es advertirle al pueblo, pero el pueblo es el que termina tomando la decisión. Y Dios respeta la decisión, no la comparte, pero las consecuencias de nuestras malas decisiones no se van a dejar esperar. Ahora, cuando vamos, por favor, si retomamos el libro de los Jueces, en el capítulo número 2, Dios le hace la pregunta al pueblo, recuerden, ¿no? ¿Por qué habéis hecho eso? Y en el versículo 3 le dice, no los echaré delante de vosotros, sino que serán por azotes para vuestros costados, y sus dioses, dice ahí, serán ¿qué cosa? Serán tropezadero, dice, ¿verdad?, la Escritura. Versículo número 4, léalo por favor. Mire, ¿cómo reaccionó el pueblo? Dice la Biblia, el pueblo alzó su voz, es decir, como hizo un griterío. Sí, como cuando alguien se entera de una noticia trágica y lloró, pero no reaccionó. ¿Por qué digo que no reaccionó? Porque igual el pueblo pagano siguió viviendo en sus territorios. Y eso lo confirma más adelante en la Escritura. Me adelanto un poquito, por favor. Sí, cuando vamos en el mismo capítulo número 2 de Jueces, mire por favor lo que nos dice en el versículo número 10. ¿Lo tiene? Perdón, el número 11. Dice el Señor, después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo mismo que el ángel les dijo. Sirvieron, dice ahí, a los muchos maridos o a los muchos dioses, sí, que adoraban, ¿quiénes? Los paganos, que habitaban en medio de su propia nación. Yo a veces suelo escuchar, sí, comuniones por ahí que a Dios no le agrada. Esto, créame, parece mentira, pero diríamos que convivo mucho, en este caso, con consejos a los hermanos, y eso es lo que más me preocupa. Que los hermanos me vengan a consultar sabiendo lo que la Biblia dice, si está permitido o no unirme o estar con tal o cual persona, pero que no es cristiano. De mí solamente me ha parecido una sola respuesta: no le conviene. Pero como yo siempre le advierto, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que simplemente me informa o que va a hacer caso del consejo? Y el problema es que muchos vienen ya con los problemas, o diríamos así, con las proclamaciones ya resueltas. Mi amado hermano, la palabra de Dios se cumplió en el pueblo. Ellos se apartaron y terminaron sirviendo tal cual como les dijo el Señor por medio del ángel, sirviendo a los Baales, a los dioses ajenos, dioses paganos.
En el verso número 5 dice: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron, dice ahí, ¿verdad? Versículo 5, y ofrecieron allí sacrificios ¿a quién? A Jehová. Obviamente que si hubo sacrificio, debió haber existido limpieza de pecado. Pero pregunto, ¿de qué servirá si la limpieza, si mi forma de vivir no cambia? ¿De qué servirá salir de un culto golpeándome el pecho diciendo: reconozco mi culpabilidad de que he ofendido a Dios, pero si vas a la casa a continuar pecando? Si tus decisiones van a seguir siendo las mismas, es decir, eres consciente de que estás viviendo mal, te arrepientes de que lo estás haciendo, lloras, clamas a Dios para que Jesús venga en tu auxilio, pero a la vuelta de la esquina vuelves a tropezar con la misma piedra. Cuando vamos al verso número 6, es un pequeño resumen que el autor bíblico lo incrusta ahí para simplemente hacer una remembranza, no solamente decir de cómo el pueblo había servido a Dios en tiempos favorables, sino también de cómo el pueblo se había olvidado de Dios en tiempos desfavorables. Y dice en el verso número 6, a manera de un recordatorio: porque ya Josué había despedido, mire cómo empieza, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Yo creo que fue una de las causas por las cuales el pueblo claudicó. Primera parte, ya no tenían un caudillo. Ya cada quien había, diríamos así, dejado de mirar al líder. Y se habían vuelto, dice, ¿a dónde? A su heredad, a su comodidad, a su casa, donde muchas veces ya no place. Pregunto, cuando usted llega, mire, esto pasa de una manera muy práctica. Cuando usted llega de su trabajo a su casa, pregunto, ¿le place salir? Sobre todo si el día fue duro. ¿Verdad que no? Y muchos inclusive están en una lucha. Están pues de pronto acostados, sentados en un mueble que han caído como piedra. No digo porque estén ociosos, no, trabajaron. Pero cuando ya están ahí en su heredad y de pronto escuchan el susurro, como yo suelo hacer, el mensaje diciendo: te invito a la iglesia, ay, ese mira el uno al otro, vamos, y el otro dice: no, mejor no. Porque ya están en ¿dónde? En su heredad. Y en su heredad la comodidad suele ser una de las desventajas, ¿sí? Porque ya la gente ya no quiere rendir, ya no quiere trabajar, ya no quiere esforzarse. Y eso le pasó al pueblo. Al pueblo hasta cierto punto, diríamos así, que le fue un daño no estar permanentemente en guerra. Yo sé que cansa la guerra, como el trabajo. Mas sin embargo, cuando uno está, diríamos así, al borde del fuego, uno se mantiene caliente. Cuando uno se aleja del fuego, se enfría. De la misma manera, el pueblo dejó de pelear, comenzó hasta cierto punto a acomodarse a su situación nueva, actual, y el pueblo menguó. Y dice la Biblia en el verso número 7, y el pueblo, mire, el pueblo había servido, tiempo pasado. Había, del verbo haber, pero en tiempo pasado, había servido a Jehová todo el tiempo. ¿De quién? De alguien que lo estuviera hablando. Josué. Mi amado hermano, si bien es cierto, es necesario tener a alguien que te impulse, no necesariamente, mi querido hermano, ese alguien debe de influir hasta el punto de que tú te hagas codependiente también de él. Porque si ese alguien ya no está, muere, entonces ¿cómo queda tu caminar en Cristo? Ya se murió el pastor, ahora sí, ya la iglesia ya no va. No, porque a la verdad, mi querido hermano, los hombres somos transitorios en la vida. Los hombres no somos permanentes, pero el Señor sí lo es. Amén. Y como Él lo es, mi querido hermano, su vida espiritual, su crecimiento no depende de un pastor, no depende de un amigo, de un cristiano, ni de tu esposa, ni de tu esposo. Se murió mi mujer, ahora sí, en esta casa se fue todo, si se fue todo por un caño. No.
Más bien debe de ser una motivación, mi querido hermano, a falta de alguien levantarte tú y tomar ese puesto, tomar ese liderazgo. Pero claro está, eso se lo hace cuando hay una continua búsqueda. No esperes que las cosas cambien en tu vida de la noche a la mañana. Tienes que ir forjando cada día para que llegue hasta tal nivel de que tu vida se mantenga siempre, diríamos así, en un constante buscar de Dios. Dice la Biblia que el pueblo había buscado de Dios en los tiempos ¿de quién? En los tiempos de Josué. Mi amado hermano, tú deberías de ser a la verdad el Josué de tu casa. El que esté empujando siempre a los tuyos para que se mantengan, diríamos, siempre en la batalla. Dice el versículo número 7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. ¿Por quién? Por Israel. Pero dice el verso 8, y aquí me voy a concentrar: murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, es decir, también los ancianos, fue reunida a su padre, y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué dice ahí? Que no conocía a quién. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 6 tiene la respuesta. Deuteronomio capítulo número 6. ¿Ya lo encontró? Versículo número, ¿sí? Vamos a leer, bueno, hay varios textos de este capítulo, pero vamos a leer ciertos versículos de manera muy particular. Versículo número 1, el primero de ellos. ¿Qué nos dice? Y 2. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, ¿qué dice la ordenanza? No solamente a que observen la palabra, sino que esa palabra a la cual ellos tenían que asumirla para sí, se vaya traspasando de generación en generación. Le dice tú, ¿a quién más le dice? Tu hijo, ¿y quién más? Y los hijos de tus hijos. Mire la situación. ¿Por qué una generación nueva pudiera llegar a desconocer de Dios cuando la generación, diríamos así, saliente, se olvida o no quiere transmitir lo que Dios sí le demandó a él hacer? Tú no le hablas a tus hijos de Dios, ellos no hablarán a sus hijos a pie de Dios. Es la responsabilidad de un padre transmitir el mensaje de Dios a su hijo, y el hijo transmitir, en este caso, la palabra de Dios a sus hijos, así de una manera consecutiva y permanente. Si tú no transmites el mensaje de Dios, ellos prontamente olvidarán, ¿sí? Y la generación venidera no sabrá y no conocerá del Dios Todopoderoso. Cuando vamos en ese mismo capítulo 6, el Señor, sabiendo justamente
el mal que habría de venir si no obedecían. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Mide las medidas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente ¿en dónde? Sobre tu corazón. Mire, este término sobre hace alusión como aquello que se aplasta para que no pueda moverse. Cuando la palabra de Dios nos dice en este texto sobre tu corazón, es como que tú con tu mano aplastas algo para contenerlo. Es decir, que la palabra debería contener todo mal deseo de tu corazón para que lo que está puesto encima no lo haga mover o no lo haga cambiar de parecer. La palabra de tu Dios debe de estar sobre tu corazón, porque el corazón es muy engañoso, como lo dice la propia palabra. Sí, más que cualquier otra cosa es engañoso el corazón del hombre. Hoy piensas una cosa, mañana piensas otra totalmente distinta. Hoy le haces una promesa a Dios de ser un hombre o una mujer servicial a Él, renovado en Él, y mañana vive el Ecuador. Estás metido en una fiesta y dices, ¿qué hago aquí? Mi amado hermano, la Escritura, recuerda, el primer parámetro nos manda a poner su palabra sobre nuestro corazón. Verso número 7. Luego que está sobre nuestro corazón, que hace peso en nosotros, ¿qué debe de acontecer? Las repetirás. ¿A quiénes? Ahora, aquí hay algo muy molestoso. Este término, mi amado hermano, está muy bien puesto ahí. Si fuese de otra manera, diría, y las dirás a tus hijos, pero no dice así. Dice, las repetirás. Y ahí es donde viene lo molestoso. Ahí es donde viene lo fastidioso muchas veces para los muchachos. Siempre mandándome lo mismo, siempre diciéndome que lea la Biblia, siempre diciéndome que me vaya para el culto, siempre haciéndome las mismas advertencias todos los días. Es obligación hacerlo. Mi obligación como padre o como madre, usted, mi querida hermana, sí, es que usted repita a sus hijos las mismas cosas que Dios también a nosotros nos las repite. Que para ellos es fastidioso, molestoso, sí, pero mi amado hermano, yo salvaguardo la vida de mis hijos cuando le obedezco a Dios y no a mis hijos. Muchos padres han perdido batallas en esto, tal cual como sucedió con los jueces, en el libro de los jueces. El pueblo perdió batallas porque ya no quiso, ¿qué cosa? Ya no quiso guerrear. ¿De qué los tuvo a ellos? De tributario. Bueno, está bien, hermano, no quiere venir a la iglesia, pero como ya está estudiando, o sea, se complace porque le va a llevar un título, pero no se complace porque no le lleva en el corazón la palabra. Mire el nivel, no somos tan diferentes de pronto de los del pueblo de Israel. Usted está más complacido porque le va a ganar un sueldo más alto, ¿sí? Y de pronto hasta le puede ayudar económicamente en el hogar, que a que tenga en el corazón, ¿sí?, al Señor. Mi amado hermano, y a veces para no fastidiar el día, callamos. Para no, diríamos así, tener tropiezo en el día, cerramos nuestros labios y, como yo menciono también en otras enseñanzas, decimos de una manera muy irresponsable, ya se los dejé al Señor. ¿A cuál Señor? Desde las tinieblas ha de ser. Porque la labor, ¿sí?, del Padre para con Dios es, mi amado hermano, ejercer sobre ellos cada día presión. Hermano, pero es fastidioso, sí, pero a la larga es beneficioso para ellos mismos. Porque cuando usted parta de este mundo, ellos, amado hermano, recordarán la palabra que por sus labios usted les recordó acerca de los mandamientos de Dios. Muchos, y no me dejan mentir, de nosotros como personas ya adultas,
conductas, agradecemos a Dios por las reprensiones de nuestros padres. Ahora ya de viejos. En ese momento no, eran malos, que se mueran. Pero ahora estamos agradecidos. Repita la historia. Si así, como lo dice la Escritura, nuestros padres siendo malos sabían dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, mi amado hermano, si nosotros en Dios damos a nuestros hijos lo que nunca les será quitado? La palabra. La Biblia dice, mi amado hermano, por eso es que el Señor de manera muy pertinente en el verso 7 le dice: y las repetirás. Hermano, pero si ya le dije ayer, dígaselo hoy y recuérdeselo mañana también. Amén. Y hablarás de ellas. ¿En dónde? En la iglesia. Muchos muchachos dicen: no, aquí en casa no me hable de Dios, pues mamá, aquí. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿También en dónde? Va en el colectivo y le va hablando de Dios también. ¿Qué más? ¿Dónde? Andando por el camino, al acostarse y cuando se levante. Bendito, diría cualquiera, todo el día, pues, hermano. Dios en el desayuno, Dios en el almuerzo, Dios en la merienda, ya hasta en el calentado está Dios. Sí. Dios debe de estar, sí, o debe de ser el enfoque central, sí, de tu hogar las 24 horas. Por eso es que el texto que lo comenzamos a leer diciendo en el verso 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque cuando Él se penetra de esa manera, de esa, digamos así, con esa intensidad, lo único que vas a hablar es de Dios, de Dios, de Dios, sí. Y es conveniente el hacerlo. Por eso es que el pueblo, mi amado hermano, en esas futuras generaciones se olvidaron de Dios, porque las antiguas se olvidaron de ¿qué? De transmitirle a los hijos de sus hijos, sí, todos los hechos y maravillas que Dios había hecho, sí, con sus antepasados. De pronto el milagro no fue tuyo, de pronto fue el milagro de tu abuelo, pero asúmelo como tuyo para que también se lo transmitas a tus hijos. De pronto en algún momento Dios tratará con ellos y tendrán sus propias experiencias, y ellos, mi amado hermano, se encargarán de mantener la llama viva del Evangelio en sus corazones. Dice el Señor, mire, de manera adicional: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. ¿En dónde? Entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Diría, hermano, pero qué fastidio todo esto. ¿Tanto así? Sí. No importa, mi amado hermano, sí, lo que tengas que hacer con tal de que la simiente de la verdad quede bien cimentada en el corazón de los tuyos. Mañana más tarde, cuando salgan de la cobertura de tu techo o del alcance de tus manos, ellos te lo agradecerán a ti, pero sobre todo se lo agradecerán a Dios. Y dirán: papá, mamá, en ese momento, a la verdad, yo era terco, yo era duro, pero hoy entiendo lo que tú has hecho por mí. Y ellos lo replicarán de la misma manera en sus hijos, y los hijos lo harán con los hijos de sus hijos. Y cuando uno honra a Dios de esa manera, mi querido hermano, no solamente que Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación, Dios bendice hasta 1000 generaciones, y eso lo declara. Y acompáñenme por favor para concluir en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Versículo número 9 y 10. Deuteronomio 5, versos 9 y 10. Hablando
de ese tributo y honra a Dios. Mira lo que le dice el Señor: no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo se presenta? Eso lo analizamos el día de ayer. Fuerte, celoso, mira, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuánto tiempo? Tercera y cuarta generación, es decir, hasta tus bisnietos de los que me aborrecen. Pero, ¿qué dice el verso número 10? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan. Dios ha prometido bendecir, ¿qué cosa? Tercera, cuarta, no, millares. Amén. Pero eso sí, si guardo sus mandamientos. Mi amado hermano, el pueblo, sí, de Israel, en el versículo número 10 termina diciendo del capítulo 2: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué rumbo tomará el pueblo de Israel luego de la muerte de sus antepasados? El próximo día domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor habló a tu vida, ríndele un fuerte.